paz con uno y estar en paz con los demás. Me lo pidió el otro día mi vieja. Arman, tú cuando vas a estar un poco en paz, me dice. Necesitamos eso. Entonces, capaz que me retraje un poco de esa tendencia punk y la uso a veces cuando escribo o en algunas actitudes que tengo para descargar un poco, pero mi búsqueda hoy es más de una cosa como más una búsqueda de paz conmigo y con los demás. Digamos, entre comillas, como útil y humanitaria. Por poner un par de términos así, ¿no? Sí, porque creo que un poco la rebeldía de esa punk y no sé qué es un poco. Tiene que ver con lo que no nos gusta del sistema, con lo que está mal, ¿viste? Y en realidad yo soy más de esa cosa, como más de la responsabilidad personal, o sea, hoy por hoy, ¿no? Es decir, no me voy a estar. Está bien, dedico un tiempo a quejarme y a patalear contra lo que está mal y con lo que hace el gobierno, contra lo que hacen cierta gente, contra lo que hace la humanidad en general, porque en la esencia humana hay mucha cosa perversa y jodida, y está toda esa mierda que bueno, que a veces nos llama mucho la atención, que pega fuerte y que nos, nos revuelve tanto las tripas que es como Hay que vomitarlo. la actitud única que cabe en ese momento es vomitarlo, pero estamos grandes, o sea, yo estoy grande por lo menos. Entonces digo, mi generación es hoy una de las que está encaramada en el establishment. Yo no estoy exactamente en un lugar importante, o no demasiado importante, pero desde donde me toca, que me gusta además que no sea un lugar tan importante, trato de, más que denunciar, de construir. Sí puedo, porque yo también tengo mis cosas negativas y también tengo cosas que capaz que vistas por otros serían súper revulsivas y les moverían las tripas para mal. Pero desde donde puedo y como puedo, trato de construir, de hacer cosas positivas. O sea, el movimiento contrario, quizá ese punk nihilista, ¿no? Contrario. Sí, construir, hacer. Pero a veces también esa cosa revulsiva, pan, como decís vos, a veces yo siento, como decís vos, que también queda en ese lugar maltrecho de la cuestión, por eso mismo que vos mencionaste hoy, que todo el mundo, lo que dijo tu profesor de sonido, la cosa del micrófono, ¿no? Y yo a veces cuando yo y vos, personas en ciertas épocas de nuestras vidas, nos estamos medio como más así, como que si tuviéramos más gente alrededor, eso no quedaría solamente como en un vómito personal de quejas, sino que construiría realidades paralelas donde sucederían cosas. ¿No? El tema que es eso, que siento que queda como una cosa medio onanista y de quejoso, porque termina siendo una cosa muy individual o de grupos muy, muy chiquitos, ¿viste? Entonces queda como en eso, yo no lo veo como pataleo, lo veo como tipo una necesidad a veces. Y lo que pasa es que la línea es muy delgada, yo qué sé, o sea, vos, según cómo patalees, tu pataleo puede ser constructivo o no. También, eso vos digo. en este momento estás filmando un programa, estás haciendo algo que está bueno, le estás dando voz a un montón de gente, y eso es constructivo, y eso genera lazos y genera uniones con la gente que vos entrevistás, con un montón de cosas. Entonces, hay un pataleo, pero es un pataleo constructivo. Otra cosa es decir, yo qué sé, me molesta profundamente alguna gente que lo único que publica, por ejemplo, en las redes son quejas sobre lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo. Lo único, porque si vos me dijeras, está bien, me dedico un espacio y un tiempo a quejarme de esto y nada, pero también construyo. Y construyo y muestro lo que construyo también, porque también para compartir y para que haya una instancia de compartir con el resto. Como que me siento grande, ¿entendés? Me siento más que grande, me siento como viejo para el punk, ¿viste? O sea, una cosa así. Por un lado me atrae, me encanta. De hecho ahora vamos a hacer la presentación de mi libro que se va a llamar Darse Luz, o sea, todo el lado contrario del punk en el nombre por lo menos. Adentro hay una cosa, está la otra, ¿no? Está esa beta más punk y está esa otra beta un poco más esperanzada, más, no sé si constructiva, pero un poco más optimista o por lo menos de sembrar una mínima esperanza. Pero en la presentación de ese libro
para el cual tuve que ahorrar. Soy un laburante y tuve que ahorrar mucho tiempo para poder sacar este libro y sacarlo en las condiciones que yo lo quiero sacar. Y entre otras cosas, entonces, el día de la presentación de ese libro, mi idea es que toquen Los Buenos Muchachos en su versión Los Hermanos Dalton, ellos dos. Entonces obviamente, así no le voy a pedir a Drexler, aparte de que sería inaccesible, pero son Los Buenos Muchachos para mí, los que tienen que tocar ese día. ¿De qué va el libro? El libro son un montón de cuentos y otros textos más en un estilo más ensayístico, más serio, porque los cuentos mayormente son de humor, y lo serio es de un estilo más ensayístico, a veces tienen forma de cuento, son un poco reflexivos algunos de esos cuentos, pero como que la fase más comercial la fase más que podría ser más popular es la fase del humor. Lo que pasa es que es un humor también, por momentos un poco zarpado, revulsivo, no es un humor tradicional, es un humor ácido, negro, alguno me dijo que era un humor marrón, tipo color mierda. Escatológico, sí, o sea, muestro lo que no muestran. Hoy por hoy se muestra todo, porque están en las redes de todo, pero... Así que para la media escapa cierto canon. Sí, para lo que el establishment marca, lo que queda del establishment, por suerte queda poco, los canales están en decadencia, pero ningún canal de televisión pasaría una versión cinematográfica de la mitad de mis cuentos. Si tuviera que asimilarlo, para no hablar de él, desde no contarlo así a la gente cuando eventualmente lo compra, ¿similar a qué? Tipo referencias. Yo cuando arranqué a escribir mis primeros cuentos, no mis primeros cuentos, pero los que ya tenían, cuando arranqué con esta línea, tipo a los 20 años, hace 25 años, ya había una tendencia de lo que estoy haciendo ahora y había una fuerte impronta de influencia de Leo Maslía. Muy lindo. Pero hay otras influencias, es decir, si bien tienen como esa cosa media surrealista, leí algunos cuentos de Apollinaire que me gustaron también, o Ionesco, cosas por el estilo, el absurdo, me gusta mucho el absurdo, compartimos gusto de Teatro 1, me parece un capo Restucia, hay algo de eso. Sin hablar de estas cosas que ya hablé, busco que haya una estructura narrativa dentro de esa cosa como revulsiva o revolucionaria o punk, busco una estructura clásica en el armado del relato. Meto las barbaridades más grandes en medio de una estructura narrativa bastante clásica. Y a su vez como que me burlo de la misma estructura, es decir, como si me estuviera riendo de esa cosa facilonga del esquema del paradigma narrativo clásico. Por otro lado, enseño ese paradigma narrativo clásico y hago énfasis en que se debe aprender muy bien cuando doy clase. No es fácil de dominar, y si bien yo estoy un poco en retirada de esa burla del paradigma clásico, porque veo grandes obras, y las aprecio cada vez más, grandes obras clásicas de la narrativa que me parecen geniales, y que no tienen nada de esta cosa revulsiva ni revolucionaria. Hace poco terminé de leer, que era un debe para mí, Ana Karenina, no vi la película, es una obra genial como todo Tolstoy, y también hay denuncia de las miserias y todo, y ya había todas esas miserias que hoy capaz que denunciamos en un tono más zarpado, ya existían todas esas miserias hace 100 y pico de años y hace 500 años, y siempre existieron aún en el claustro católico más fervoroso, o sea, entonces por eso digo que no hay nada nuevo. Y las formas clásicas ayudan a que el mensaje llegue, ayudan a que... Lógico, ya está digerido un poco ahí
a que la cosa sea un poco más digerible, y un poco creo que la lucha del ser humano, al revés de algún graffiti que he leído por ahí, que es como que la civilización, como que denuncian a la civilización por no mostrar su parte más zarpada, que todo es un caos y que en realidad la sociedad disimula ese caos y un montón de estructuras, no sé qué. Yo creo que el movimiento original fue al revés. Venimos del caos, ¿sí? Venimos de haber sido animales y esos animales se movían sin reglas y se movían de una manera muy salvaje. Y recuerdo, porque soy de origen judío, que tuve cierta formación en ese sentido, aunque no estuve por dentro de la religión ni mucho de la comunidad. Pero recuerdo lo que un rabino me decía, que fui a unas clases porque me interesaba cuando era muy chico, tenía 13 años, de cómo el judaísmo nace como una reacción ante lo que pasaba en esa región y fundamentalmente lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Es decir, Sodoma y Gomorra eran ciudades terribles donde la gente era muy bárbara, en el sentido malo de la palabra, y si llegaba alguien de afuera, de repente lo agarraban para la joda, lo terminaban hasta torturando, se daba lo que se llamaba la sodomía, es decir, dominar a alguien sexualmente contra su voluntad incluso. Se daban un montón de cosas terribles, muy salvajes, muy saladas, ¿no? Y creo que la civilización ha sido un intento y una construcción por salir de esa cosa tan salvaje. Y tan fuerte es esa potencia salvaje, destructora, perversa, que aún con 5.000 años de historia de civilización no la hemos podido dominar, esa potencia destructiva y perversa que el ser humano tiene en su seno. Y por otro lado creo que tampoco es que sea necesario acabar con eso. Creo que las fuerzas constructivas requieren de ciertos niveles de destrucción, así como los seres humanos para estar vivos hasta los más pacíficos tienen que comer y destruir por lo menos una planta, para crear realidades nuevas. Todo vive mutando y todo trillado, todo se transforma. Entonces, pretender acabar con las fuerzas destructivas que componen la esencia de la humanidad tampoco es deseable, sino entender y comprender de una manera cabal que vivimos en un proceso de constante mutación que requiere de destruir ciertas cosas para crear realidades nuevas, y a veces entre esas realidades nuevas brilla, por ejemplo, un diamante. Está muy bien, pero una cosa, porque dijiste muchas cosas. Sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Uruguay, que muchas veces se le connota como una sociedad avejentada, y lo ves, por ejemplo, en la clase política, o lo ves en los cargos de poder de cuando vamos a aspirar a un trabajo o a estudiar, que siempre en los puestos o las oficinas son gente mayor y los jóvenes empiezan de abajo? Eso ya es un tipo de energía frente a esa estructura que planteas vos, que como que está media como estancada hace tiempo, ¿no? O en Uruguay, por ejemplo, el tema de la meritocracia, ¿viste? El siempre sumar y cuanto más la mes la vota mejor, ¿no? Y vos ahí, en esa cosa que describiste, es como que no queda muy claro cuál es la pauta de dónde está el caos. Porque yo puedo ver la cosa punk, eso que decís vos, el caótico, el borrágico, y para mí es mucho más punk la normativa. ¿Entendés? Pero no connotándolo de punk, haciendo la contradicción frente al término de la manera en que vos lo utilizaste, ¿no? ¿Me explico? Sí, entiendo lo que decís, no me expliqué bien. Ahí está. En realidad, cuando hablo de las fuerzas destructivas y que componen la esencia humana, no me refiero tanto quizá a quien es rebelde frente a la realidad. Me refiero a eso en parte, que tiene una carga destructiva, pero todos tenemos, y toda institución y toda normativa, el Estado, las empresas. El Estado y las empresas, y todos tienen un componente destructivo. Son unos monstruos. En gran medida son unos monstruos. Entonces, a veces la norma viene con la intención de aplacar, o la intención original de las normas
eran venir a aplacar la monstruosidad de los individuos o de la sociedad, pero siempre está eso de que echa la ley, echa la trampa. Entonces,